Introducción. La presente norma mexicana es aplicable en los cementales hidráulicos que se producen y se comercializan en México. Ha sido revisada para una mejor comprensión por parte de los usuarios, corroborando las especificaciones, actualizaciones del ensayo y facilitando la información para su coherencia. Aplicación. Se mantiene en el criterio de clasificación por su desempeño en lugar de ubicarlos por sus características químicas, facilitando así la interpretación para el consumo general. En este video vamos a hablar acerca de las diferentes normas que existen para la fabricación del cemento, cosas que se tienen que llevar a cabo y procesos que tenemos que seguir a pie de letra. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece las especificaciones y métodos de ensayo aplicables a los diversos tipos de comerciantes hidráulicos de fabricación nacional o extranjera que se destinen a los consumidores en México. Aplica a los diversos tipos cementantes hidráulicos de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen en territorio nacional. Mi nombre es Edwin Alejandro y les voy a hablar sobre las referencias normativas. Pues es una norma que facilita la orientación sobre los auditorios de los sistemas de gestión, en el que se incluyen los principios de la auditoría, como gestionar el principio de auditoría y la realización de auditorios de un sistema de gestión. También además orientan en los usuarios sobre la evaluación de las competencias y de los individuos que también participan durante todos los procesos de auditoría, y se incluyen también en las personas que se dedican también a gestionar los programas y por auditoría y de los equipos auditorios. Y pues los aspectos generales pues es donde interactúan de intercambio de mensajes, y también de que pues la naturaleza considere incidentemente pues y variable, ya que en su devenir diferentes y nuevos motivos con el original, y también de que pues es la comunicación humana en un proceso social. También es una forma de interacción entre las personas que interactúan a sí mismas, y pues de forma comunitaria, grupal, organizacional y social. Y pues también, como lo dice, es un concepto que también agrupa, es fundamental al ahorrar dichos procesos. Y mi conclusión sobre esto, pues de que también hay muchos casos también en la Independent, donde se demuestran al estar libre a auditar de las responsabilidades en la actividad que se auditoria en conflicto de los intereses. Y eso sería toda mi parte. Términos y definiciones. 3.1. La caliza, material de naturaleza inorgánica y origen mineral carbonatado, compuesto principalmente por carbonato de calcio y que se utiliza para mejorar las propiedades y el comportamiento del cemento. El 3.2, que son las características especiales de los cementos, son aquellas resistencias al ataque de sulfato, alguna baja reactividad al cali y el bajo calor de hidratación y el color blanco. Los respectivos cementos deben tener una designación adicional, acorde con cada característica especial que presente cada cemento. El 3.2.1, que son los cementos resistentes a los sulfatos, son aquellos cementos que por comportamiento cumplen con el requisito de expansión limitada, de acuerdo con el método de ensayo establecido. El 3.2.2 son los cementos de baja reactividad al cali agregado. Son aquellos cementos que cumplan con el requisito de expansión limitada en la reacción al cali agregado, de acuerdo con el método de ensayo establecido. El 3.2.3 son los cementos de bajo calor de hidratación. Se consideran a aquellos cementos que desarrollen un calor de hidratación igual o inferior al especificado en esta norma. El 3.2.4, que son los cementos blancos, se consideran todos aquellos cuyo índice de blancura sea igual o mayor a los valores establecidos en esta norma. El 3.3, que son los cementos hidráulicos, es un material inorgánico finamente pulverizado que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena,
grava u otros materiales tiene la propiedad de fraguar y endurecer, incluso bajo el agua en virtud de reacciones químicas durante la hidratación, y que una vez endurecido desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad. Y el 3.4, que es el cemento Portland con escoria granulada de alto horno, es el cemento que resulta de la integración principalmente de escoria granulada de alto horno. 3.5. Cemento Portland ordinario. Es el cemento producido a base de molienda de clinker Portland y usualmente sulfato de calcio. El 3.6. Cemento Portland compuesto. Es el cemento que resulta de la integración del clinker Portland, sulfato de calcio y una mezcla de materiales puzolánicos, escoria de alto horno y caliza. En el caso de la caliza, este puede ser componente único. 3.7, que es el cemento con escoria granulada de alto horno. Es el cemento que resulta de la integración de escoria granulada de alto horno, clinker Portland y sulfato de calcio. 3.8, el cemento Portland con humo, que es el cemento que resulta de la integración de clinker Portland, humo de sílice y sulfato de calcio. El 3.9, cemento Portland puzolánico. Es el cemento que resulta de la integración de clinker Portland, materiales de puzolánicos y sulfato de calcio. El 3.10 son las cenizas volantes. Las cenizas volantes se obtienen por precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión. En este caso, de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas con carbones de pulverizados. Se consideran como materiales puzolánicos. 3.11. Clinker Portland. Este es un producto artificial obtenido por sintetización de los crudos correspondientes. Pues los crudos de clinker Portland son mezclas suficientemente finas y homogéneas y adecuadamente dosificadas a partir de materiales primas. Estas materias primas o materiales son la cal, el sílice, la alumina, el óxido férrico y pequeñas cantidades de otros compuestos que caracterizan al clinkerizar. 3.12, que es la escoria granulada de alto horno. Es el subproducto no metálico constituido esencialmente por silicatos y aluminosilicatos cálcicos que se obtienen por el enfriamiento brusco con agua o vapor y aire del residuo que se produce simultáneamente con la fusión de minerales de fierro en el alto horno. 3.13. Humo de sílice. El humo de sílice es un material puzolánico muy fino, compuesto principalmente de sílice amorfa, que es un subproducto de la fabricación de silicio o aleaciones de ferro. Silicio con arco eléctrico, también conocido como humo de sílice condensado o microsílice. 3.14. Puzolanas. Las puzolanas son sustancias naturales, artificiales o subproductos industriales, silíceos o silicoaluminosos. Una combinación de ambas partes, las cuales no endurecen por sí mismas cuando se mezclan con agua, pero finalmente molidos reaccionan en presencia de agua a la temperatura ambiente con el hidróxido de calcio y forman compuestos con propiedades Tipo de cemento. Los cementos se clasifican según sus componentes de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla que les mostraré. Como podemos observar en la siguiente tabla, el cemento se clasifica según por sus componentes, tipo y denominación. El CPO, cemento Portland ordinario, el CPP, cemento Portland puzolánico, el CPG, cemento Portland con escoria granulada de alto horno, el CPC, cemento Portland compuesto, el CPS, cemento Portland con humo de sílice, el CEG, cemento con escoria granulada de alto horno. Clases resistentes. Los cementos se clasifican por su resistencia a compresión en 5 clases diferentes, que son 20, 30, 30R, 40 y 40R.
Características especiales. Los cementos se clasifican según sus características especiales de acuerdo a lo siguiente. RS, resistente a los sulfatos. BRA, baja reactividad alcalí agregado. BSH, bajo calor de hidratación. B, blanco. Designación normalizada. Los cementos se deben identificar por el tipo y la clase resistente a que pertenece. Si el cemento tiene especificado una resistencia a 3 días, señala la letra R, resistencia rápida. En el caso de que algún tipo de cemento tenga alguna característica especial señalada, su designación se complementa de acuerdo con la nomenclatura indicada. De presentar 2 o más características especiales, la designación se hace siguiendo el orden descendente, separándolas con una diagonal. A continuación les mostraré 4 ejemplos. Ejemplo 1. Un cemento Portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días se designa como cemento CPO 30R. Un cemento Portland compuesto de clase 30 con resistencia especificada a 3 días y resistencia a los sulfatos se designa como cemento CPC 30R RS. Un cemento Portland puzolánico de clase 30 de baja reactividad alcalí agregado y bajo calor de hidratación se designa como cemento CPP 30 PRA BCH. Un cemento Portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días y blanco se designa como cemento CPO 30 RB. Buenas tardes, mi nombre es Iván Misael Cadena Reyes, soy del grupo de Ingeniería Civil de tercero VA. Mi participación consta en el tema de la clasificación de los cementos. No sé si sepan, pues aquí adjunté algunas imágenes, por ejemplo esta de este cemento. La clasificación varía donde dice aquí cemento gris CPC 30. Esa sería una de las clasificaciones, por ejemplo en este Moctezuma, allí sobre ese lado se ve. Y lo que voy a dictaminar, ahorita lo que voy a decir, mejor dicho, perdón, es leer, porque básicamente pues no voy a recordar todo lo que son las clasificaciones, voy a leer un poquito de lo que es este tema. La resistencia a 3 días de lo que es un cemento, la resistencia mecánica a la composición a los 3 días para los cementos de 30R y 40R debe de cumplir con lo establecido en la tabla 4. Esto lo acabo de sacar de un PDF, pero como quiera es como esto que les enseñaba, de CPC 30R. Haz de cuenta que sería esa que está aquí abajo. Es lo que el profe pues, ya nos había explicado. También el tiempo de fraguado. Para todos los tipos de cemento y todas las clases de resistencia se debe de cumplir con las especificaciones de tiempo de fraguado. Es lo que, por ejemplo, lo que decía de 45 minutos solamente es lo que se puede llegar a pegar un cemento. Ya después sería cemento viejo y de ahí pueden derivarse fracturas, puede haber una mala construcción porque ya los cementos ya no van a pegar bien. Ese sería el otro punto. El otro punto que se debe ver aquí es la estabilidad del volumen. Para todos los tipos de cemento y todas las clases de resistencia se debe de cumplir con las especificaciones de expansión, contracción descritas. Aquí pues tengo una tabla, nada más que no la puedo ver, pero especifica ya normas como las que nos habían mostrado. También hay especificaciones de resistencia en vez de a 3 días, pues a 28 días. A 28 días sería debe de cumplir con lo establecido en un régimen, como las normas que nos mandó. Debe de cumplir todo lo establecido en esas normas para que pues esté lo más apto posible en una construcción. Déjenme buscar, aquí está la otra tabla. Características especiales. Cuando se requiere un cemento que tenga alguna característica especial, de acuerdo a lo indicado en la tabla 3, este se debe cumplir. Mi nombre es Arieta Benigueva Loera y voy a hablar sobre los muestreos en la norma de la cimentación. El procedimiento de los muestreos es la obtención de muestras de cemento hidráulico que se realiza después de que ha sido fabricado y está listo para ofrecerse en el mercado. Estos procedimientos deben hacerse
para verificar si las muestras cumplen con las especificaciones establecidas y para efecto de certificación del producto y no para propósito de control de calidad. Los tipos y tamaño de las muestras. Una muestra de cemento tomada de un transportador de un almacén a granel, de un saco de un envío a granel en operación se debe denominar como muestra puntual. Todas las muestras deben ser de por lo menos 5 kilogramos y deben obtenerse en las instalaciones del fabricante. Las muestras se deben empacar en contenedores a pruebas de humedad y de aire, además que se deben identificar. Los métodos del muestreo. El cemento debe ser muestrado aplicando cualquiera de los métodos que se describen en el punto. Del cemento a granel, de muestreo en tolva o en camión. Durante el término de la carga de la tolva al camión se debe de tomar la muestra. La homogenización. Una vez tomada la muestra, como se describe, esta debe ser cuidadosamente homogeneizada. 7.0 Métodos de ensayo. 7.1 Los métodos de ensayo que utilizamos para determinar los diferentes componentes que tiene el cemento. 7.1.1 Para la determinación de la actividad hidráulica de los componentes se debe utilizar el método de ensayo establecido en la norma mexicana NMX-C-273-ONNCCE-2015. 7.1.2 Para la determinación del contenido de carbonatos totales se debe utilizar el método descrito en el punto A1. 7.2 Los métodos de ensayo para determinar las características físicas que tiene el cemento. 7.2.1 Para determinar la resistencia de la comprensión de los cementales hidráulicos se debe utilizar el método de ensayo establecido en la norma mexicana NMX-061-061-ONNCCE-2015. 7.2.2 Para determinar el tiempo de fraguado de los cementales hidráulicos se debe emplear el método de ensayo del BICAT descrito en la norma mexicana NMX-C-059-ONNCCE-2013. 7.2.3 Para determinar la estabilidad del volumen de los diferentes tipos de cementales hidráulicos, se debe utilizar el método de ensayo descrito en la norma mexicana NMX-C-062-ONNCCE-2015. 7.3 Los métodos de ensayo para determinar las diferentes características químicas que utilizamos en el cemento o que el cemento debería de tener. 7.3.1 Para determinar la pérdida por ignición, el residuo insoluble y la cantidad de trióxido de azufre, se debe utilizar el método de ensayo descrito en la norma NMX-C-131-ONNCC-2010. 7.3.2 Para determinar la cantidad máxima permitida del trióxido de azufre se debe utilizar el método estándar para la expansión de barras de mortero de cemento del Portland sumergidas en agua descrito en la norma mexicana que ya conocemos. La norma es NMX-C-185-ONNCCE-2015. 7.4 Los métodos de ensayos para determinar las características especiales. 7.4.1 Para determinar la expansión debida del ataque de sulfatos, se debe de emplear el método de ensayo para poder determinar el cambio de la longitud de los morteros con cemento hidráulico, expuesto a la solución de sulfato de sodio, descritos en la norma mexicana NMX-C418-ONNCCE-2015. 7.4.2
Para determinar la expansión por la reactividad potencial de los agregados con los álcalis del cemento, se debe emplear el método de ensayo descrito en la dicha norma, NMX-C 180-O NNCCE-2014, 7.4.3. Para determinar el calor de hidratos de los cementos hidráulicos se debe emplear el método de ensayo descrito en la antes dicha norma, NMX-C 151-O NNCCE-2015, 7.4.4. Para determinar la blancura de los cementales hidráulicos se debe emplear el método de ensayo descrito en la norma mexicana NMX-C 478-O NNCCE-2014. 8. La evaluación de los resultados. Para la evaluación de la conformidad del cumplimiento del producto con la presente norma mexicana, se debe de incluir el procedimiento correspondiente, al menos en los siguientes aspectos. Esto, en el caso de la organización de certificación, en el organismo de certificación debe estar debidamente acreditado todos los aspectos que les voy a dar a continuación. Uno de ellos es la evaluación del sistema de control de calidad de la fábrica. La fábrica debe de tener un cierto control de calidad para poder fabricarse dicho producto. Los ensayos de muestra deben de estar puntuales obtenidas por el fabricante, de conformidad con lo dispuesto en esta norma. Estos ensayos se pueden efectuar en el laboratorio del fabricante. Los ensayos de muestra puntuales obtenidas por el organismo de certificación acreditado de conformidad con lo dispuesto en esta norma o por un laboratorio reconocido por el mismo, estos ensayos se efectúan en el laboratorio acreditado. Esto nos quiere decir que los ensayos de las muestras del cemento o de las diferentes normas deben de estar acreditados y tanto en el dicho laboratorio o fábrica en la que se elabora debe de estar acreditada, como ya antes lo mencioné. También el muestreo se efectúa de conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de estas normas. Los ensayos se deben efectuar conforme a lo establecido en los métodos de ensayos indicados en el punto 7 de esta norma. ¿Qué nos quiere decir? Que para la fabricación o para determinar las diferentes características que el cemento tiene, se debe de llevar un cierto proceso, el cual ya está escrito en las dichas normas que anteriormente les presenté. Todo debe de estar acreditado, certificado, todo lleva un proceso. No es como que podemos llegar y hacerlo de la manera que nosotros queramos. No, todo lleva dicho proceso. Se deben de seguir normas y pasos que ya están establecidos y los mencionamos anteriormente, para que esto tenga las características, pueda estar en el mercado y cuente con los requisitos que nos piden las normas mexicanas. Marcado, etiquetado, envase y embalaje. Producto envasado. Cuando el cemento se entrega en sacos debe indicar lo siguiente: NOM-002-SCPI-2011, NOM-030-SCFI-2006. De igual manera, NOM-050-SCFI-2004. Consigo mismo, nombre o denominación genérica, domicilio fiscal, leyenda hecho en México o lugar de origen, marca registrada, indicación de cantidad en kilogramos o en toneladas, nombre y ubicación de la planta productora y por último, designación normalizada. El cemento es el material más utilizado en la construcción en casi en todo el mundo, ya que nos aporta sus utilidades deseadas como la estética, la durabilidad y la resistencia. El hecho de que este producto esté bien envasado nos da mucha mayor flexibilidad al momento de su traslado
La norma entrará en vigor en los 90 días naturales, pero esta tiene que estar ya publicada en el diario oficial de la Federación para que se puedan cumplir los 90 días y estar vigente. Para concluir con la norma establecida, en este caso la del cemento, en lo personal me queda decir que anteriormente desconocía sobre estos conceptos y ahora que lo investigamos me doy cuenta que es de suma importancia, ya que en el cemento se podría decir que es la base de cualquier mezcla destinada a ser concreto, ya que cada uno de sus factores contribuyen a que sea un muy buen cemento y a su vez un buen concreto o que no lo sea. Esto más que nada involucra a la parte fabricante, pero nosotros como ingenieros civiles es necesario reconocer que tenga las características establecidas en la norma para así evitar algunos percances, se podría decir, que están fuera de nuestras manos. Por eso es necesario que nosotros como encargados de la obra nos permitamos hacer pruebas para verificar que el cemento sea adecuado. Bueno, y pues en conclusión, creo que nos dimos cuenta de la importancia que tenían las normas mexicanas del cemento. Anteriormente yo no había escuchado acerca de este tema, pero fue muy interesante hablarlo y poder conocer las especificaciones que tiene que traer el cemento, las cosas o el proceso que debe de llevar para que sea funcional y para que a las demás personas les sirva, y a nosotros como ingenieros poder proporcionar un buen material para las demás personas y que nuestras construcciones sean 100% seguras. Eso es lo que nos da las normas mexicanas, nos dice paso a paso cómo tiene que ir, qué tiene que llevar o cómo tiene que ser para que sea un buen material y nos funcione al 100%. Bueno, mi conclusión sería que al evaluar el cemento conforme a esta norma, los fabricantes tienen la certeza de que ofrecen un buen producto de calidad del cemento, ya que eso es lo que se busca, ya que los usuarios obtienen un producto adecuado para el uso de la construcción, dando así confianza y seguridad.